Círculo Lovecraftiano y Horror presenta. Pues bueno, buenas noches, bienvenidos miembros del Círculo Lovecraftiano y Horror. El día de hoy los queremos invitar a que nos acompañen a esta plática, esta entrevista acerca de la novela Snake, el vampiro de la ciudad muerta. Y para hablar de eso me está acompañando este día César Santibáñez. Bienvenido, César, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Abraham? ¿Qué tal? Saludos a todos por allá. Bueno, César, pues platícanos un poco primero de ti, de tu experiencia editorial eh, que te lleva a participar en este proyecto de Snake, el vampiro de la ciudad muerta, novela de Alda Teodorani. Bueno, yo soy de profesión guionista. Me dedico a la animación y cuando escribo literatura, escribo ciencia ficción, terror en Perú, que es el país de donde soy y donde radico habitualmente. Ahora, poco a poco algunos proyectos me fueron contactando con Italia, además por la facilidad del idioma. De hecho, yo estoy acá también porque acabo de publicar una historieta aquí con Future Fiction, aquí en Roma, y luego la presentaremos en Oslo también, me parece que dentro de 2 semanas, así que también voy a estar por allá, que es una traducción al italiano de una novela, de un cómic que tengo con Hugo Espinosa en los dibujos. Entonces, bueno, el puente con Italia fue siempre muy bonito, ¿no? Siempre he bebido mucho de su arte. Y además soy un gran apasionado del giallo, un gran apasionado del giallo, me encanta el género, yo creo que es uno de los géneros que me definen, ¿no? Me divierte muchísimo. De hecho, tengo varios yalos tatuados por aquí, varias películas que me gustan. Y bueno, yo a Alda recuerdo de una de las veces que vine a Roma, le escribí para vernos, pero al final no se pudo dar, pero el contacto siguió hasta que luego ella me propuso traducir Snake y bueno, yo no me lo podía creer, ¿no? Porque yo había leído de Roma Piange, que es el cuento de ella que está en Gioventù Caníbal, esta tremenda antología. Eh, y claro, cuando me dio el encargo era imposible decir que no, ¿no? Obviamente previa hiperventilada, porque yo admiro mucho su literatura. No me la imaginaba traduciéndola, porque pasa con ella como con algunos otros escritores italianos que tienen una forma muy visceral de escribir, eh, que no da mucho respiro. Y el español a veces nos pide muchas estructuras para traducir. Y fue un reto tremendo, ¿no? Fue un reto tremendo. Entonces, es diferente, siento yo, eh, procesar el texto de Alda como lector es muy placentero para mí porque es un género es una literatura de mucha atmósfera y en eso tiene mucho en común con el giallo, ¿no? Es una literatura que se puede sentir, es muy sensorial, eh, pero, pero procesar su literatura como traductor fue una experiencia increíble, ¿no? Increíble. Por momentos era estrepitoso traducir algunas escenas de la novela que es, Alda no se guarda nada, ¿no? Y nos lleva hay un fondo de ternura, hay un fondo de dependencia en la novela, pero al mismo tiempo hay unas escenas hiper crueles, y fue una experiencia, creo que enriqueció mucho mi mirada al género en su totalidad, pero sí, fue tremendo. Pues bueno, hiperventilémonos un poquito más porque ya está aquí con nosotros Eh, Alda Teodorani. Bienvenida, Alda. Chao, No, Alda. pues, a ver, pon tu micrófono por ahí. Ah, Non si sente bene, sei con il... Adesso? Adesso sì. Ok. Ciao Alda, Ciao, piacere piacere, di vederti. anch'io. Come va? Bene, bene. Molto emozionata. Anch'io, anch'io. nosotros también.
Bienvenida, Alda, bienvenida al Círculo Lovecraftiano y Horror. Ya está aquí con otro César. Y bueno, el tiempo apremia y vamos a empezar esta entrevista si estás de acuerdo. Ciao, Adesso grazie. cominciamo con l'intervista, se sei d'accordo. Sì, Bueno, primero que nada, del trabajo vamos a conocer un poco cómo inicia este interés por el porno gore, por el giallo, por hablar de esto, pero en el contexto local, en el contexto de Italia, de Roma. Ok, sempre da uno sguardo locale, romano, come comincia questo interesse per il giallo, per il gore, tutta questa letteratura che fai? sì, beh, da ragazzina come lettrice, prima che come autrice. Io ho letto tantissimi libri, ma mi sono resa conto che quelli più horror, più splatter, erano più adatti a me, mi piacevano di più. E quindi Mm. poi come autrice ho scritto tante cose, ma questi argomenti in particolare mi affascinano molto. Lo que comenta Alda es que empezó primero como lectora que como escritora y que estos historias splatter le gustaban mucho más y ya luego como lectora también, como escritora, perdón, ha hecho otras cosas, pero siempre con una mirada hacia el género. Muy bien, o sea, el tema empieza en la temprana edad. Y hay algo que me llama mucho la atención, específicamente en esto de Snake, es eh, ¿por qué vampiros postapocalípticos, pero en un mundo regido todavía por las élites que el día de hoy son los dueños del mundo? O sea, ¿por qué ese entorno? ¿Por qué no un entorno de anarquía, de libertarianismo y más bien este entorno del poderoso del mundo capitalista que en el post-apocalipsis sigue siendo? ¿Por qué ese escenario post-apocalíptico con vampiros? Ok. Sì, ¿Ha avevo, capito bene? Ok. sì, credo di sì. Avevo già scritto un altro libro che purtroppo non è tradotto in spagnolo, che si chiama Pelde. E, è, è, Bellissimo questo. è un post-apocalittico e quindi già avevo in mente questo mondo post-apocalittico che mi è venuto un po' da tanto cinema, tanta letteratura. Questo è un po' il riassunto di tutto quello che io amo. In Snake, per esempio, c'è Fuga da New York. Claro. E c'è anche tanti film italiani degli anni 70, post-apocalittici, e quindi c'è anche il Re di New York, non so se ricordi, con Christopher Walken, era ispirato, il padrone della città è ispirato al Re di New York, e tutto insieme questo mondo mi si è formato dentro di me con tante letture, con tanto cinema e tanti omaggi alle cose che amo, e soprattutto avevo bisogno di uno scontro. Volevo che ci fosse uno scontro, un nemico contro cui combattere. Lo que ella comenta es que hay un resumen de todos los géneros que ella disfruta. Entonces, este mundo postapocalíptico y los vampiros son básicamente un homenaje a con lo que ella ha crecido. Y además, hace referencia también a Christopher Walken, que el capo de la ciudad, ¿no? El jefe de la ciudad está inspirado en él. Y le hacía falta un conflicto. Entonces, encontró en esta premisa un conflicto adecuado
narrar. E anche mi sembra che c'è un discorso perché il capitalismo è anche pieno di vampiri, quindi... Sì, perché sono degli infiltrati, sono lì apposta per poi prendere il potere, perché comunque nessun uomo o vampiro, comunque è innocente. Mentre in Belve, ricordi, si fanno anche corrompere dal potere. Il potere corrompe sempre. Gli unici esseri che sono davvero innocenti sono gli alieni, perché non sono umani, sono belve. En Belve, si bien es cierto en Snake nadie es inocente, se parte de esa premisa. En Belve los únicos que, claro, el poder corrompe, se parte de esa premisa, y los únicos que son incorruptibles son los alienígenas, ¿no? Son las bestias. Es una lástima, Belve es una novela increíble, sería genial que estuviera traducida al español. Me encanta esa novela. Bueno, pues Diciamo que mi piace tantissimo Belve. Esperemos que pronto podamos leerla y bueno, aquí siguiendo con el tema de las temáticas y de lo que se ve, mencionaste algo que es cierto, en el mundo de Snake nadie es inocente, e incluso hay una crueldad implícita en todo lo que nos rodea y en el estilo de paternidad de Snake hacia su hijo, donde lo están, pues literalmente lo están violando y él dice, no, pues te tiene que aprender a defender. Eh, ¿Qué tanto aquí, qué tanto podríamos decir que Snake es un antihéroe? ¿Es un antihéroe Snake? Acorde a los estándares del primer cuarto del siglo XXI? Ho capito la domanda finale, ma non ho capito quello che hai detto prima. Faceva riferenza a questo rapporto di cura fra Snake e Haki, che c'è una protezione, quindi sì. a parte tutto questo c'è anche un concetto di brutalità, di violenza, e quindi per questo la domanda che faceva. Anche di ricerca dell'innocenza. Sono sempre Ecco. questo doppio legame tra la violenza, ma anche il desiderio dell'innocenza, il desiderio di tornare a un animo più primitivo. Sì, decisamente Snake è un antieroe, nella misura lo è, antieroe ma è anche un eroe, nel senso combatte quello che lui giudica il male, però non risponde ai nostri canoni, cioè ai canoni, scusami, non nostri, ma letterari, tradizionali, di che cos'è il bene e che cos'è il male, perché in questo mondo non è così definito il bene e il male. Non Sí, so comenta que sí, perfectamente. Que en Snake hay una violencia, pero también hay una búsqueda de la ternura. Y al final, claro, Snake, si bien es cierto, no de acuerdo a los cánones actuales, además de un antihéroe, es un héroe, ¿no? Porque también ocurre que el concepto de bien y mal en la obra no están definidos como de la manera tradicional, pero sí, es un poco eso. Ahora, en este mundo donde, digo, me llamó mucho la atención que este capo de la ciudad que mencionas, este nuevo César, sin agraviar a los presentes, ¿no? Trae su toga, ¿no? Y dije, casi trae la toga y los lleva al Coliseo a ver, y sin embargo, el vampiro, perdón para quienes aún no la leen, voy a hacer un spoiler,
En algún momento este vampiro capturado anciano le saca el cerebro a su víctima y se lo ofrece a su emperador, ¿no? Se lo ofrece al dueño de la ciudad. Es muy evidente que el mensaje va a que primero el peor monstruo es el gobernante brutal. Sin embargo, la revolución, el oponerse a él, el derrocarlo, viene de quienes fueron sus vasallos. Entonces, aquí vemos una metáfora muy clara acerca de el poder del pueblo para deponer a sus gobernantes. ¿Cuál es la postura política de Alda Teodorani? Dimmi, Cesare. Abraham diceva che prima faceva riferenza a questa scena dove questo vampiro anziano tira fuori il cervello e lo offre al capo della città, a questo Cesare. E quindi diceva anche che sebbene c'è una figura del potere, no? Di queste persone nel potere, c'è anche un discorso della rivolta dei vasalli, quindi questo è anche un tema importante. E Abraham ti domandava qual era la tua posizione politica. Sì, sono favorevole alla rivolta, decisamente. Es favorable a la revolución. Muy bien, compartimos esa visión, ¿no? Al menos a título personal. Y bueno, también aquí, dentro de este ecosistema, se menciona a la gente que vive en las barracas. Eh, ¿Qué papel tienen ellos en este universo, ya sea en historias por venir o en historias que ya se han escrito? ¿Qué papel tienen ellos, que son aparentemente el escalón más bajo de la sociedad, en este universo, más allá de ser solo eso, el alimento de los vampiros o la mano de obra barata? Ok, qual è il ruolo di questi personaggi che abitano nelle baracche in questo universo, in questa o in altre storie? Qual è il ruolo di questi personaggi, non soltanto di essere l'alimento di questi bestie, ma hanno qualche altro ruolo? La funzione letteraria è quella di essere l'alimento. In realtà loro hanno la funzione di vittime, perché comunque sono funzionali anche dal punto di vista letterario, ci tengo a precisarlo, alla contrapposizione poi dei potenti. Non ci sono potenti dove non c'è qualcuno poi da dominare, da assoggettare. Quindi poi, diciamo così, dal punto di vista proprio automatico, nel momento in cui c'è qualcuno che si ribella al potere e qualcuno che si sacrifica o anche no, comunque che crea una ribellione, il ruolo comunque delle vittime viene capovolto. Claro, Tradizionale. Ecco, sí, sí. El papel de los personajes, Abraham comentaba, Alda, que es el de víctimas, ¿no? Que precisamente para potenciar el peso narrativo del poderoso se requiere de las víctimas. Y más o menos eso era lo que comentaba. Y aparte el tema de la revuelta, que también adquiere mucho mayor peso cuando estos personajes que están en la escala más baja se revelan también. Este camino de rebelión es mucho más pronunciato. No? E anche se mi permettete aggiungere qualcosa, mi piace tantissimo il ruolo che Alda dà alle vittime nei suoi racconti, nei suoi romanzi, perché il ruolo della vittima, credo io, a mio parere, è così tanto importante come il ruolo dell'assassino. Ed è qualcosa che a me piace tantissimo del giallo. Nel giallo la vittima è tanto importante come l'assassino, deve avere una complessità pari a quella dell'assassino.
Sì, Perdón, me traduzco a sono mí mismo. sono Sí, por sempre favor. consenzienti le vittime. Nei miei libri mi sono resa conto a un certo punto che non si ribellano mai. E ci sono degli studi proprio sociologici che identificano la vittima, come diceva il nostro Dario Fo, che dice chi si fa vittima, il lupo se lo mangia. Anche la vecchia favola, sono molto legata alla vecchia favola di Fedro, che non so se tu conosci, Il Sì, lupo e sì, certo. l'agnello, dove appunto l'agnello fa di tutto per salvarsi, però alla fine il lupo comunque prima inventa delle scuse e poi invece quando si rende conto che le scuse non servono a niente perché comunque ha ragione l'agnello, però lui ha la forza e l'agnello soccombe. Ujú. Le preguntaba, a Abraham, o bueno, comentaba que una de las cosas que disfruto mucho en el Yalo es que el papel de la víctima es igual de complejo que el papel del asesino, ¿no? En todo ese cine italiano de horror, la víctima creo yo que ejerce una fascinación tan grande como la del asesino. Y Alda comenta que sí, que en sus novelas, en sus cuentos, en sus novelas, la víctima no se defiende nunca. Y hacía referencia a Dario Fo, que dice que el que juega el papel de víctima, al final el lobo se lo come. Y luego citaba esta fábula del lobo y el cordero, donde hay un juego de parecer una víctima, pero al final acaba sucumbiendo. Poi nei finali dei libri magari no, non si può mettere perché comunque un finale ha bisogno di una certa tecnica, per cui non posso mettere quello che succederà dopo, però deve essere quasi chiaro che comunque dopo che uccide il governante il popolo prende il potere, anche se non lo si dice. Cioè comunque chi era soggettato poi si prenderà la città. Ok, que si bien es cierto, no se dice en la novela, se entiende que al final quienes estaban subyugados son los que van a tomar nuevamente el poder. Y bueno, el poder fáctico seguirán siendo los vampiros, ¿no? Il potere di fatto saranno sempre i vampiri. Beh, dipende. Forse nella letteratura sì. Quizás en la literatura La sí. literatura, pues sí. Bueno, hablando un poco del género de lo que sigue, vaya, ¿qué, qué es lo que sigue en este universo de Snake? ¿Va a haber más cosas? ¿Hay un plan para extenderlo, para hacer, vamos a usar una palabra fea, una franquicia? Eh, Abraham domanda se cosa possiamo aspettare da qui in avanti dell'universo di Snake. Hai pensato a qualcosa d'altro, magari aggiungere qualche altro racconto, qualche altro romanzo a questo universo? Con questo protagonista al momento no, non ho in mente nulla. Mi sembra che comunque lui ha fatto quello che doveva fare, credo. Non mi piace, non mi piace molto ripetermi, mi sembra che diventa tutto un po' troppo di maniera, un po' troppo artefatto. Mi faccio un po' suggestionare dalle cose che ho in mente al momento, però poi non, ho sempre timore di fare qualcosa che era uguale a quella prima. Interesante. Que, que el personaje ya hizo lo que tuvo que hacer y a ella no le gusta repetir porque tiene el miedo a contar nuevamente lo que ya había contado antes. Entonces no vamos a ver más historias de Snake. Ahora, y por qué iba la pregunta? Dije, porque es un buscapié. Yo dije, a lo mejor sí hay algo, porque surgen varias dudas cuando uno lee esta historia y es,
si esto está pasando en Italia o en Europa, pues ¿qué está pasando, por ejemplo, en América Latina, en este universo en este post-apocalipsis del universo de Snake? Ok, Abraham faceva questa domanda perché sorgono tante domande. Secondo lui, se questo universo di Snake succede in Italia o in Europa, cosa accadeva allo stesso tempo in America o in America Latina? Praticamente il mondo si è rovesciato, nel senso che i popoli ricchi sono stati distrutti ehm, dalla loro incoscienza, dal loro sfruttamento delle risorse e alla fine sono stati distrutti dalle stesse cose che hanno creato. Mentre il sud del mondo, proprio perché non aveva mezzi e quindi era più arretrato dal punto di vista tecnologico, no? Rispetto ai paesi più ricchi, ha la possibilità di ricominciare perché non è stato toccato dalla catastrofe. Per cui praticamente c'è questa specie di vendetta per cui i popoli, che io chiamo i popoli praticamente le prede del mondo, cioè io vedo il mondo come se fosse diviso tra predatori e vittime e il nord del pianeta, il più ricco, si ciba dei popoli della parte più povera. Quindi nel mio mondo, diciamo, post-apocalittico, in pratica c'è stata una tempesta di meteore che ha distrutto delle centrali nucleari, una serie di centrali nucleari e determinato una distruzione di tutta la parte dove le centrali nucleari erano. Ok. Questa è la domanda. Sì, 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 perfettamente. Wow. Comentaba Alda que È bello, questo è più un po' accennato, però sí, bello. sí, sí, sí. Claro, sobre todo en Belve, lo que ella cuenta es un apocalipsis donde el mundo está al revés, ¿no? Y los ricos han perdido el poder y en contraparte las presas del mundo, como las acaba de llamar ella, porque divide el mundo entre depredador y presa. Entonces, claro, los depredadores son los países ricos y los países que eran la presa están en este universo, tienen la oportunidad de vengarse, ¿no? De volver a empezar, de recuperarse más rápido, porque además eran países que no teníamos el adelanto tecnológico. Claro, y eso le juega un poco en contra a los países ricos porque en Belve el apocalipsis se desata gracias a una crisis de las centrales nucleares y las centrales nucleares están en los países más ricos. Entonces, de ahí nace toda esta vuelta del mundo. Qué interesante me parece. Y claro, esto parte mucho de Belve. Esto parte mucho de Belve. Quindi è un apocalissi non è totale, perché No, dalla parte del Latino America non è un apocalissi, è un risorgimento, anzi. tutto il sud del mondo si è salvato, è devastato soltanto la parte del nord, per cui praticamente poi si presuppone, anche se io non lo dico, perché sarebbe troppo didascalico ovviamente, no? Che i popoli comunque che erano soggettati economicamente ai poteri forti poi riusciranno a riprendersi la loro autonomia a livello dei loro prodotti, a livello della loro ricchezza. Okay, sí, que si bien no lo dice porque sería muy didáctico, ¿no? Muy demasiado obvio, se entiende que son los pueblos oprimidos los que ahora están tomando un poco el control de la situación.
Bueno, el apocalipsis de unos puede ser el renacer de otros, como en la Edad Media, y ustedes saben perfectamente esto. Y bueno, hablando un poco de del trabajo por venir, a mí me gustaría también preguntarle a Alda, más allá el horror erótico, del giallo, de los vampiros, eh, ¿hay algún género que ella no haya trabajado que le gustaría explorar? C'è qualche genere letterario che non hai esplorato finora e che ti piacerebbe farlo? Sì, vorrei sviluppare di più il pensiero della trasformazione del corpo scrivere qualcosa sulla trasformazione del corpo. Ho in mente anche una storia che è più legata magari in un prossimo futuro, e mi piacerebbe molto coniugare un futuro molto tecnologico, però dove ci sono delle zone che sono rimaste molto arretrate, e quindi dove si compiono degli atti che sono assolutamente ancora più crudeli, proprio perché sono controbilanciati da un mondo super tecnologico, super pulito, così, quindi un ambiente rurale molto crudele. E sto pensando appunto a una storia di questo tipo. Wow. Cuenta que lo que está pensando, aparte de claro, de la transformación del cuerpo, es una historia donde hay un adelanto tecnológico muy fuerte, pero también hay sociedades que están muy atrasadas. Entonces, los actos que se cometan en esas sociedades van a ser vistos como algo mucho más cruel por contraste, porque está supuestamente el mundo en otro momento de la tecnología, ¿no? ¿Qué es E una... mi ispira, Cesar, forse tu l'hai visto, non so se hai visto quel film vecchio degli anni 70 con Dalila Di Lazzaro che si chiamava La ragazza col pigiama giallo? La ragazza col pijama giallo, ¿cómo se Dalila traduce Di la El Lazzaro. chica pijama amarillo. del pijama amarillo? Exacto, exacto. Es una película así bastante antigua y que tiene mucho que ver, sí, sí, sí. Ho in mente una cosa ispirata a questa storia, poi ti dirò di più. La historia está inspirada en esta película. Bueno, pues tendremos que verla. Ya nos hizo la invitación Alda para echarle un ojo a esta película. Y bueno, pues qué interesa también el tema. Ahorita mencionaba algo de la transformación del cuerpo. Existe este género que es el body horror. Eh, ¿Cuál es como que, platícanos un poquito más de esto, ¿no? Platícanos un poco más de tu concepto de transformación del cuerpo, si es que tiene que ver con el body horror. Ok, ha qualcosa a che vedere il tuo concetto di trasformazione del corpo con questo genere chiamato body horror? Chiamato? Il tuo body horror, questo genere che fa per esempio No, Cronenberg. non lo conosco. Più transumano. Ah, ok. Ok, Sí, claro, más refiere como más al modificación. transhumanismo. Exacto, Y, exacto. o sea, Allora, platícanos un poquito de eso. a cui io penso è la trasformazione del corpo con parti meccaniche, con parti artificiali. Ecco, più il transumanismo, Non passa attraverso il dolore, ma attraverso, sì, ci sarà anche il dolore, ma non è, lo scopo non è il dolore. claro, È la certo, certo. consolazione. Ok, claro, va más hacia el lado de las mejoras al cuerpo gracias a la tecnología y no más hacia el body horror, claro.
Bien, el género fantástico, digo, aquí en el círculo empezamos obviamente y seguimos leyendo a Lovecraft y leemos horror, pero nos hemos acercado a otros autores más conocidos por la ciencia ficción y el género fantástico se mueve a través de los géneros, de los subgéneros. Entonces, me gustaría preguntarle, ya que menciona el tema de la aviónica, la ingeniería genética o la eugenesia, ¿cuáles son los autores que a ella le influencian o la invitan para querer explorar este tema? Ok. Con Future Fiction, che è una casa editrice italiana che Cesar conosce bene, ha collaborato anche lui. Io mi occupo molto a livello comunque di letture, di controlli anche redazionali, perché leggo sempre tutti i loro libri in anteprima. E questo mi ha dato modo di conoscere tanta fantascienza speculativa, potrei forse chiamarlo così, e non mi ricordo più qual era la domanda. Che quali sono gli autori che ti hanno influenziato di più parlando della fantascienza, del fantastico in generale? Pero platícanos tú también, César, también eso tradúcelo. Ma puedo raccontarci anche questo. Alda decía que ella está colabora con Future Fiction, que es una casa editorial italiana, de hecho que yo también conozco bien. Sí, sí. Molti di questi libri di Future Fiction, tutti questi autori, tanti autori di tutte le parti del mondo. Exacto, y Future Fiction se encarga precisamente de publicar ciencia ficción de todas las partes del mundo y ella tiene la suerte de leerlos antes, en anteprima, o sea, en estreno. Entonces ella tiene la posibilidad de dejarse influir por toda esta ciencia ficción mundial che trae Future Fiction. E c'è per esempio questa autrice indiana, Lavanya. Lavanya Lakshmanarayan. Sì, per esempio, è quella che mi ha colpito molto. E gli altri, tutti i grandi autori del fantastico mondiale, ho sempre letto tantissimo di tutto. Lovecraft, Barker, King, e quindi ecco, questi sono quelli più noti che hanno prodotto anche di più, però tanti altri, anche non di genere, Herman Hesse, Katz, non lo so, anche Scott Fitzgerald. Io sono una lettrice molto, molto appassionata. Él comentaba que en cuanto a de lo que recibe de Future Fiction, una de las autoras que le gusta más es Lavanya Lakshmanarayan, ese es el apellido de ella, que le parece muy buena. Y además de los otros, de los que son los íconos, está, bueno, King, Barker, Lovecraft, pero también literatura como Scott Fitzgerald, que Alda reconoce que es una lectora voraz y que bueno, sí, por ahí un poco va. Anche parlando un po' di questa letteratura un po' più dura, a volte ci capita che uno legge un autore che non è di horror, ma ha un modo molto, molto duro e crudele per scrivere. A me succede questo con, non so se l'avete letta, un'autrice chiamata Lucia Berlin, che è una scoperta recente, una casalinga che scriveva, una casalinga che era alcolica e scriveva perché quando aveva tempo soltanto. E lei è morta e hanno scoperto i suoi libri e sono con una crudeltà quotidiana allucinante. Sì, a me è capitato con Patrick McGrath, per esempio, che comunque è veramente, in alcuni punti, è molto orrorifico, anche se non scrive horror. E poi, per esempio, anche, ecco, per esempio, un libro che mi ha colpito molto, che potrebbe ricordare anche un po' quello che voglio fare io, al contrario, però,
Francesco Verso, Livido. Livido Sì. è un'opera dove appunto c'è questo ragazzo che va a prendere i pezzi, va a cercare i pezzi della donna di cui si è innamorato. Habla acerca de Patrick McGrath, que le parece que tiene... Ah, perdón, yo le decía hace un momento que a veces nos encontramos con autores que no son del género de terror, pero tienen una forma muy dura de escribir. Entonces, mencionaba a Lucía Berlin, que es este descubrimiento reciente, que al final ella era una ama de casa alcohólica que escribía en el momento que tenía libre, pero su literatura, si bien es cierto, no es de género, el ritmo y las figuras que ella usa son muy crueles, ¿no? Una crueldad cotidiana muy interesante. Y Alda menciona a Patrick McGrath y a Francesco Verso, que tiene un libro que se llama Brividi, donde hay este personaje que recoge las partes de la mujer que llama, que si bien es cierto no se puede considerar dentro del género de horror, hay muchas escenas bastante duras. Bueno, pues es una serie de autores y recomendaciones que nos llaman mucho la atención. Estamos muy impuestos a leer, estoy hablando de México, tal vez de América Latina, estamos muy impuestos a leer a los autores norteamericanos, a los autores españoles, a los autores británicos, y eso es lo que nos dicen, esto es literatura clásica. Tal vez también podemos hablar de franceses, de rusos, pero hay todo un mundo de autores en el resto del planeta. Aquí, bueno, ya nos respondió esta parte de los autores que la influyen, los autores que le gustan, ya nos lo mencionó. Eh, Quisiera ir hacia el final de la entrevista para preguntarle a Alda qué sigue en general, qué está escribiendo en este momento, qué es lo que vamos a ver próximamente publicado por ella. Cosa pensi di pubblicare adesso? Cosa stai scrivendo? Sì, sto scrivendo appunto questo libro dove, che ti dicevo, c'è una ragazza che viene massacrata, però si scopre che non è morta e quindi attraverso il dottor Frankenstein di turno viene ristampata in 3D. ¡Wow! Fantastico questo. E quindi sto scrivendo questa storia dove questa donna poco a poco viene ricostruita, mentre però viene tenuta in coma farmacologico, per cui quando si sveglierà saranno cavoli amari. Wow, está escribiendo una historia donde hay una niña, una chica que es masacrada y que gracias al doctor Frankenstein de turno viene reensamblada, pero a través de una impresión en 3D, y ella está en una especie de coma farmacológico, y cuando ella despierte, pues bueno, ahí van a empezar a suceder las cosas. Wow. O sea, Però increíble. ancora sto pensando quello che succede a questa donna, ma comincerò presto perché è uscito il mio nuovo libro, e poi a luglio, credo, dovrebbe uscire anche l'altro, più Lovecraftiano, che è già uscito in Italia e in Francia, si chiama L'Isola, e dovrebbe uscire, non sono sicura, per le edizioni Vernacci. E quella è la storia di due coniugi in crisi che decidono di andare in vacanza da soli su un'isola dove c'è un albergo che si chiama Solo per Due, dove sono solo loro due, e la follia di lei, la violenza di lui creano un mix esplosivo. Ella comenta que en julio se está lanzando su último trabajo de índole más Lovecraftiano, que se llama La Isla, que cuenta la historia de dos personajes que van a una isla de vacaciones que es solo para dos, y donde la locura de ella y la violencia de él van a crear estas situaciones que ya me imagino deben ser formidables.
Bien, ese es lo que veremos en el mes de julio, publicado en italiano allá en Italia. En Eh, Italia y Spagnolo. en Francia. Eh, Perdón, en Spagnolo Francia. anche. Sarà in spagnolo, in Italia è già uscito. Ah, ok. En julio se Sì. lanza en español porque en Italia ya salió. Perfecto, bienvenido. Entonces, ya tenemos ahí algo más para seguir leyendo a Alda. Y bueno, sé que el tiempo se nos está viniendo encima y pues me gustaría cerrar, César, Alda, algo más que nos quieran compartir acerca del quehacer editorial, de la traducción, del maquetado, de la escritura, del oficio de hacer libros. Abram domanda Alda che se possiamo parlare un po' di più, un po' per finire l'intervista dell'uffizio di fare dei libri, della traduzione, di questa diagrammazione. Non so se vuoi Del, cominciare tu. Ok. scusa, possiamo parlare? Il mestiere dei libri, di fare dei libri. Sì, sì. Cosa? Comincio io allora. Sì, Ok. Bueno, que desde el punto de vista de la traducción, creo que es muy estimulante, sobre todo para los que somos lectores, ¿no? Traducir a una autora que admiramos es una experiencia fantástica y nos permite conocerla mucho más de cerca. Y por eso para mí ha sido una experiencia increíble traducir a Alda, porque me permitió acercarme mucho a la literatura y volví a conocer el miedo en otra forma, y por eso yo disfruto mucho, ¿no? Pero bueno, o sea, acerca del oficio de hacer libros, creo yo que es como cualquier otro, ¿no? Que hay que abordarlo con mucha humildad, con mucha sencillez. Es una forma de vida, ¿no? Que uno elige y eso, ¿no? Si bien es cierto, está envuelto en un halo de muchas cosas, eh, y muchos de los escritores nos encargamos de venderlo como algo excepcional. Es una forma de expresión nomás. Yo lo tomo de esa manera. Eh, Dice Guarda che è stato per me un piacere tradurre Snake perché ho conosciuto, tu sai che io ammiro la tua letteratura e tradurre questo romanzo è stato per me fantastico, per me, mi ha permesso di conoscere la tua letteratura da un altro punto di vista, non come lettore ma anche come traduttore. sì, è stato divertente, anche perché io avevo pensato di far tradurre a una ragazza che già conoscevo, che mi scriveva sempre, che leggeva le mie cose. Poi quando è stato che ho parlato con la casa editrice, con questi argentini, no? Marlene Font, e, e volevano tradurre il mio lavoro, ma non riuscivano poi a trovare qualcuno che si impegnasse. Le avevo proposto a lei e proprio nel momento in cui la casa editrice mi ha detto facciamo il libro, lei è sparita. Non la trovavo più. Allora ci siamo trovati noi. E infatti lei poi per consolazione ha tradotto l'Isola, però è stato un insieme di circostanze, altrimenti magari non ci saremmo nemmeno risentiti. Però mi piaceva quando tu mi scrivevi le tue impressioni mentre stavi traducendo, era molto divertente. È stato un viaggio. Que comenta Alda que quien la tenía antes en mente para traducir Snake era una traductora, que cuando se cerró el trato con la editorial, la chica desapareció. Entonces, luego... Asia si chiama, Asia, come la figlia di Dario Argento, Asia Castellano. Oh, Asia. Pero ella fue la que luego tradujo L'Isola, la isla, ¿no? Y que le divertía mucho leer mis impresiones mientras iba traduciendo la novela, porque sí, era una cosa visceral. Lo que yo iba sintiendo mientras traducía era tremendo y le contaba a Alda por correo lo que experimentaba mientras traducía el texto y era increíble. Io vorrei dire un'ultima cosa.
che forse non si capisce, però tutto quello che faccio è sempre una provocazione. Sempre. Quizás no se entienda, creo que sí capisce benissimo, Alda. Que quizás no se entienda, pero todo lo que ella hace intenta ser siempre una provocación. Y lo es, definitivamente nos provoca a veces asombro, a veces como el buen gore, repulsión, a veces también empatizamos, ¿verdad? También esta venganza, esta revuelta o revancha, porque yo creo que es más apropiada la palabra revancha, que vemos el final de Snake, pues es de alguna manera una satisfacción, ¿no? Al final de todo este tortuoso camino. Y bueno, no nos queda más que agradecer enormemente el tiempo, César, Alda, muchísimas gracias por habernos regalado esta breve charla. Gracias a ti, Abraham. Grazie, Alda. Grazie mille. Vediamoci adesso che sono a Roma. Grazie, vediamoci. Chao, chao. Chao, Abraham. Cuídense todos y muchas gracias. Hasta muchas luego. Gracias por escuchar. Quienes nos gusten acompañar aquí el círculo de lectura de esta novela, Snake, el vampiro de la ciudad muerta, y por ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias. Un abrazo.